Un saludo a todos los gomosos que me están siguiendo en este curso de programación por objetos en Java. A propósito, ¿cómo van con sus calculadoras? Me imagino que tienen unos diseños mucho más bonitos que la calculadora mía. Hoy vamos a hacerle 4 mejoras a la calculadora. Para eso, entonces, vamos a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo está funcionando en este momento la calculadora y luego les explico cómo hice los cambios. Al darle a la calculadora, vamos a observar 4 cambios. Primero, le puse la tecla del punto decimal. Ya puedo sumar 2.5 y aparece en la pantalla el 2.5 más 3.2, también aparece con decimal, y al igual me aparece con decimal. El segundo cambio que le hice, ya lo están viendo. Creé una tercera pantalla donde me aparece el signo, el último operador que yo digité. Por ejemplo, 8 más, aquí me dice que ya tenía un 8 acumulado y que estoy esperando otro número para sumarlo. Entonces le pongo 2, le doy igual, me dice que ya no está esperando más números porque la última tecla fue el igual. ¿Cuál fue el tercer cambio que le hice? Observen lo siguiente. Yo voy a escribir 6 más 8. Me debe aparecer 14. Si ustedes tienen la calculadora, como lo dejamos en la lección pasada, les debe aparecer 14.0. A mí me está apareciendo 14, porque le puse unas líneas de código para que cuando la R sea un número entero, no me escriba el punto cero, sino que me escriba únicamente el número entero. Bueno, el cuarto cambio es lo que ustedes están viendo en la pantalla. Ya no estamos viendo dos pantallas por aparte, sino que como si fuera una sola, pero tiene realmente 3 pantallas internas, una para ingresar datos, otra para mostrar la salida y otra para mostrar el signo de operación. ¿Cómo hicimos entonces la tecla del punto decimal? Pues ya todos saben cómo generar un botón nuevo, le dan aquí un botón, se lo llevan para acá para formulario, donde dice cambiar nombre de la variable, pues ponen el nombre que ustedes quieran. Yo le puse B punto, de botón punto. Y cambiando el texto, pues le ponemos el puntico. Ahora vamos a ver cómo se editó. Aquí me lleva para el código del punto. Voy a borrar todo ese código y lo vamos a hacer desde cero. Vamos a hacer esto desde cero para que entendamos bien todo el código. Bueno, ¿qué tiene de distinto la tecla punto? Que el punto solamente puede aparecer una sola vez. Por eso es distinto a los demás números. Se puede ingresar el 2, el 5, el 8, 2, 3, 4, 5, las veces que quiera, pero el punto no lo puede ingresar sino una sola vez. Por eso necesitamos un condicional que nos diga que si el punto ya existe en la pantalla de entrada, pues que haga caso omiso a esa tecla. Entonces, primero vamos a escribir esta condición. ¿Qué dice hasta ahí? Que si en la pantalla de entrada, que si en ese texto que hay en la pantalla de entrada hay un punto, entonces debe hacer la instrucción que sigue a continuación. Pero resulta que a nosotros no nos sirve que haya punto. A nosotros nos sirve es cuando no hay punto. Entonces le vamos a agregar este signo de admiración. En Java esa admiración es una negación. Entonces ahora sí, ¿cómo leemos esta línea de código? Si en el texto que hay en la pantalla de entrada no hay un punto, porque aquí lo está negando, si en la pantalla de entrada no hay un punto, entonces vamos a seguir con la siguiente instrucción. Vamos a decirle lo mismo que le decíamos en las otras teclas. Entrada es igual a entrada y le concatenamos, en este caso, el punto. Hay que ponerle entre comillas porque es un carácter alfanumérico. Estamos haciendo lo mismo que hacíamos en las demás teclas. Por ejemplo, en el botón 7. Entrada es igual a entrada más 7. Y luego pues, lo mandábamos al método pantalla para que lo imprimiera
en la pantalla de entrada. Entonces, llamamos el método pantalla y cerramos la llavecita y ya quedó listo nuestro código. Te recuerden, con esta instrucción revisamos si en el texto existe un punto. Con esta admiración estamos negando la afirmación. Entonces, si en la pantalla de entrada no existe un punto, debe imprimir lo que había en la pantalla de entrada y le concatena el punto. Si no existe el punto, simplemente ignora esta instrucción. Vamos a ensayarlo. Run. Por ejemplo, 8.2 y vuelvo y lo doy al punto, no pasa absolutamente nada. Puedo sumar, aquí ya me está sumando un 4, perfectamente funcionó. Entonces, únicamente me hace caso la primera vez que le doy a la tecla punto. El otro cambio que le hice, recuerden que fue que si el resultado es un número entero, no me saque 11.0 en este caso, sino que me saque el 11 solito. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, entonces, en el método resultado, que ya lo conocíamos, aquí está, hicimos ese cambio. Voy a borrar todo esto que hay acá y vamos a explicar esas líneas de código. Bueno, lo que necesitamos es saber si es un número entero. Entonces necesitamos poner una condición. Si esa R es un número entero, ¿qué debe imprimir? Vamos a analizar esa instrucción. Recuerden que ese porcentaje significa residuo. Por ejemplo, si yo quiero saber si un número es par, pongo R residuo 2 igual a 0. Si eso se cumple es porque el número es múltiplo de 2. Si pongo R residuo 3 igual a 0, es porque es un múltiplo de 3. En este caso, R residuo 1 es un múltiplo de 1. ¿Y cuáles son los múltiplos de 1? Únicamente los números enteros. Por ejemplo, el 7.5 no es múltiplo de 1. Entonces, si se cumple esa condición, que el residuo después de dividir por 1 es igual a 0, entonces vamos a llamar una variable b. Resulta que b va a ser una variable numérica entera. Entonces, al principio del código yo tengo que irme y declarar la b. Esta b no existía. Existía la variable OP, que es la que nos indica si es una suma o cualquier otra operación, la variable R que era doble, la variable entrada que era string, y lo nuevo aquí es que le agregué una variable entera llamada P. Esa B, vamos a seguir con el código, la vamos a hacer igual a R pero entera. Esa instrucción me dice que requiere una variable con decimales. Al ponerle aquí este int, me hace que la B sea simplemente AR, pero únicamente su parte entera. Recuerden que eso se está dando únicamente si el residuo es 0. O sea que ya sabíamos que R era un entero, pero tenemos que ponerlo de esta forma para que no nos muestre ese otro decimal. La siguiente instrucción es la que sigue. Vamos a imprimir B, pero recuerden que la pantalla de salida únicamente recibe variables tipo texto. Entonces tenemos que hacer estos pasos. Primero la R, que es una variable con decimales, convertirla en entera. Y luego esta variable B, que es entera, convertirla en texto. Ya sabemos que B es entera, entonces la instrucción ya es de entero a string. En la pantalla de salida va a poner un texto y va a convertir de entero a texto la variable B. Ya con eso queda funcionando nuestro algoritmo. Pongo 80 más 100, no me va a mostrar 180.0, sino 180. Bueno, dejemos este video hasta ahí. En el próximo les voy a explicar cómo se creó esta pantallita adicional
cómo creamos esta pantallita adicional y cómo le damos un mejor formato a la pantalla. Muchachos, nos vemos en la próxima clase.